El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo Jesús: al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizarlos, ve al lago, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús es nuestro modelo. Y el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús como un buen ciudadano. Le preguntan a Pedro si el maestro, tu maestro, paga los impuestos, las 2 dracmas. Y Pedro dice sí. Y cuando Pedro va a buscar a Jesús, Jesús se adelanta. Jesús es Dios, Jesús sabe lo que ha pasado. Y le dice: ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los hijos de los reyes o los extraños? Pagan los extraños. Jesús no tiene por qué pagar impuestos, Él es Dios, es el Señor de todo. Pero Jesús da ejemplo y le dice a Pedro que vaya a pescar y el primer pez que pique el anzuelo, que lo abra, encontrará una moneda y con eso que pague por los 2. Queridos hermanos, la fe en Cristo tiene una dimensión social. La fe debe repercutir en la vida social. Por eso, al igual que nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser buenos ciudadanos. La Iglesia tiene una doctrina social. Y un principio fundamental de la doctrina social es el principio del bien común. En el Concilio Vaticano II, en un documento llamado Gaudium et Spes, se indicó que lo que se tiene que buscar en la sociedad es el bien común. ¿Y qué es el bien común? Es el conjunto de bienes que hacen posible una vida verdaderamente humana. Y ahí tenemos todo lo que significa la alimentación, la salud, la vivienda, el respeto por la vida, la libertad religiosa, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y en una sociedad todos debemos comprometernos en la búsqueda del bien común. En primer lugar están las autoridades. Las autoridades tienen que buscar el bien común. Las autoridades no están para imponer sus agendas ideologizadas,
como está pasando con el Perú, que se nos quiere imponer una agenda marxista. Las autoridades están para buscar el bien de un país. Por eso se tiene que elegir a las personas más competentes y personas honestas. Quienes gobiernan van a responder ante Dios. Porque quienes gobiernan tienen que vivir aquello que dice el Papa Francisco en el último documento que ha sacado. Cuando nos habla de que todos somos hermanos, hay una virtud que es la caridad social. Las autoridades están para buscar el bien de todos en un país. Por eso, queridos hermanos, es muy importante estar al tanto de lo que pasa en la sociedad. Que nadie diga, yo me refugio en mi capilla y lo que ocurre en el Perú no me importa. Queridos hermanos, la fe tiene una dimensión social. ¿Cómo no nos va a importar lo que ocurre en nuestro querido Perú? Todos estamos comprometidos con el bien común. Y por eso no podemos quedarnos callados cuando vemos que se colocan personas que no reúnen las condiciones morales para buscar el bien común o que no deslindan con el terrorismo. Eso es un escándalo y hay que decirlo. Todos estamos comprometidos en sacar adelante al Perú. Las autoridades están para buscar el bien común. Decía San Agustín que cuando las autoridades no buscan el bien común, la justicia, se han convertido en una banda de ladrones. Y eso lo dice en un libro que se llama La Ciudad de Dios. Queridos hermanos, nuestra fe debe tener repercusiones sociales. Y así como se exige a las autoridades la búsqueda del bien común, también nosotros tenemos que ser ejemplares. Porque también es verdad, no todo lo debe hacer una autoridad. También nosotros tenemos responsabilidades. Y hay que ser buenos ciudadanos, honestos. Hoy la primera lectura también nos habla de esa repercusión social de la fe. Fíjense cómo Moisés le dice al pueblo, hay que colocar a Dios en el primer lugar, respeta a Dios, pégate a Dios, sirve a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como católicos, poner a Cristo en el primer lugar de nuestra vida. Pero además, Moisés le dice al pueblo, respeta al forastero, respeta a la persona humana. Queridos hermanos, hacemos mucho por el Perú cuando erradicamos el insulto, el odio, el rencor. Porque también la doctrina social de la Iglesia nos habla que para construir una sociedad verdaderamente humana hay que respetar a la persona humana. Tenemos que respetarnos y tratarnos como personas. Y erradicar todo tipo de insultos o de adjetivos racistas. Todo eso hace daño. Queridos hermanos, la respuesta de un creyente frente a la situación de su país es ciertamente la oración en primer lugar, pero también una vida honesta y un profundo respeto hacia la persona humana. ¿Cuántas veces les he dicho y lo seguiré diciendo? Toda ideología es nefasta. No permitamos que se imponga ninguna ideología en el Perú. Hace 30 años asesinaron a 2 sacerdotes, los terroristas, Sendero Luminoso. Por eso no podemos aceptar que haya gente que no sepa deslindar con el terrorismo. Hoy también recordamos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, asesinada por los nazis.
El nazismo es una ideología, el comunismo es una ideología, el capitalismo descontrolado es una ideología. Toda ideología hace daño. Nosotros no seguimos una ideología, seguimos a Jesucristo. Y se tiene que notar en la sociedad que somos de Cristo. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que tomemos conciencia que tenemos un compromiso con la sociedad y lo que ocurre en el Perú no tiene que sernos indiferente. Cada uno en su situación concreta tiene que contribuir al bien común. Que así sea. Hoy aprendemos en el Evangelio cómo nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro modelo, nos enseña a ser buenos ciudadanos. Jesús no tenía obligación de pagar los impuestos, Él es Dios. Sin embargo, paga los impuestos para darnos ejemplo. Queridos hermanos, la fe tiene una dimensión social. La fe no es una cuestión de que yo me encierro en 4 paredes y no me importa lo que pasa en la sociedad, de ninguna manera. Por eso la Iglesia tiene una doctrina social. Y en esa doctrina social de la Iglesia se habla de que todos están comprometidos con el bien común. En primer lugar, las autoridades están para buscar el bien común. Ahora todo ha subido. Ayer me decía una señora, padre, ya no sé qué hacer. El gas, el aceite ha subido. Pues las autoridades están para ver qué van a hacer para que esto mejore. Para eso están las autoridades, para que ningún peruano muera de hambre. No para imponer sus agendas ideológicas. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde ser honestos, respetarnos. Hoy la primera lectura también tiene que ver con la dimensión social de la fe. Moisés le dice al pueblo que coloquen a Dios en el primer lugar. Eso es lo que hay que hacer, poner a Dios en el primer lugar. Pero también Moisés le dice, respeta al emigrante. Respeta a ese que vive en condiciones de menos nivel que tú. Respétalo, no lo maltrates. Hay que respetar a la persona humana, y así estamos haciendo ya bastante por el Perú. Nada de insultos, nada de calificativos que degradan al otro. Tenemos que respetarnos. La respuesta al mal, queridos hermanos, es la oración, el perdón, en definitiva, la caridad. Teresa Benedicta de la Cruz fue asesinada por los nazis. Y ella muere rezando y perdonando. Los beatos mártires de Pariacoto fueron asesinados por Sendero Luminoso. Mueren rezando y perdonando. Esa es la respuesta. La respuesta al mal no es el mal, es el bien. Vamos a rezarle a la Virgen, nuestra Madre Santísima, que nos ayude a ser buenos ciudadanos, que nos preocupemos de verdad por el Perú, rezando por el Perú ciertamente, pero también actuando, siendo honestos, cumpliendo nuestros deberes ciudadanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María. Sed la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska. Ruega por nosotros.